Vamos a continuar. Yo voy a leer el 1, ustedes el 2. ¿Listos? Dice así: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Bueno, vemos la tremenda condición que se encontraba el salmista David, y vemos que en qué condición se encontraba él. Este salmo, hermanos, es uno de esos momentos que todos a lo mejor nos hemos encontrado en esos momentos de nuestras vidas difíciles en nuestras vidas. Y yo dije, al abrir este estudio y continuar, y yo continúo estudiando la palabra para prepararme para este día, y digo, wow, el Señor no se equivoca, hermanos. Qué tremendo mensaje para nosotros. Él le pide: Jehová, no me reprendas, no me reprendas. Es la primera petición: en tu enojo. No me reprendas, ni me castigues con tu ira. Y vemos la petición de la desesperación que se encontraba David. Lo vamos a ver en esta hora. Padre Santo, gracias te damos. Perdóname todas mis ofensas. Y yo pido también, me uno con la petición, esta oración de David en esta noche: que no me reprendas en tu enojo. Porque así como a mí también me hacen enojar, yo te hago enojar más a ti. Y todos te hacemos enojar, mi Dios. Pero gracias te damos en esta noche, porque tú no nos has reprendido en tu enojo. Has tenido misericordia de nosotros y sigues teniendo misericordia de nosotros. No importa, hay veces cómo nosotros nos portamos con nuestro prójimo, con nuestras familias, con nuestros cónyuges, con nuestros hermanos en la fe, y nos sigues perdonando. Ayúdanos, mi Dios, a entender estos principios y esta oración, y vivirla y aplicarla a nuestra vida en la situación que nos encontremos en esta hora. Yo te lo ruego, que tu Espíritu Santo, que está en cada creyente, en cada uno de nosotros, pueda hablarnos al corazón en esta hora, como siempre lo hace tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Quiere decir así sea. Amén, eso es lo que quiere decir amén. Así sea. Pueden tomar su lugar. Vamos a estudiar, como yo les dije, qué es la reprensión. Ahí en esos momentos que se encontraban más difíciles de David. En esos momentos, no lo dice la Biblia, pero David pasó por difíciles momentos en su vida. En un momento fue que Dios y el Espíritu Santo me puso en mi corazón, fue de aquel momento que se enteró que Saúl lo estaba persiguiendo. Y no lo estaba persiguiendo para felicitarlo o para darle un premio, lo estaba persiguiendo para acabar con él, para matarlo. Y en una de esas se encuentra aquí el salmista pidiendo, primeramente en su desesperación, para que Dios no lo castigue en la reprensión de Dios. Y vamos a ver en esta noche qué es la reprensión, de acuerdo a la Biblia. La reprensión, hermanos, algunos de nosotros no hemos entendido la reprensión, pero en esta vez la vamos a ver conforme a la Biblia. ¿Estamos listos? La reprensión es una forma de corrección cuando alguien ha cometido un error o un pecado. La mayoría de nosotros, la gente, pensamos que solamente es una reprensión fuerte así. Pero no, hermanos, la reprensión, hablando, la Biblia habla que la reprensión es un acto de amor. La reprensión es un acto de amor, no de odio. Y Dios, cuando reprende a uno, acorde a la Biblia, es un acto de amor que se debe hacer con humildad y sabiduría, que es lo que nosotros no hacemos. A veces nosotros reprendemos a alguien y lo hacemos sin sabiduría, lo hacemos sin amor, y no funciona así. Hay veces que el tiempo que alguien necesita ser reprendido, le hablamos como debería de ser y le reprendemos, pero no lo hacemos como Dios lo hace con nosotros. Hermanos, Dios tiene misericordia de nosotros al Él reprendernos. O hay veces pensamos que la causa que estamos atravesando, pasando, es una reprensión de parte de Dios, y no lo es. Hay veces, hermanos, que son circunstancias que vienen a nuestras vidas que Dios permite con propósito. Y hay otras veces
que si estamos atravesando por una situación difícil es porque nosotros mismos hemos causado esa situación con nuestras decisiones. Dice Eclesiastés que aquel que cava el pozo, ¿qué va a pasar? Tarde o temprano va a caer en el pozo. Y hay veces que no es de parte de Dios, hermanos, que vienen esas reprensiones, sino son cosas, circunstancias que vienen a nuestras vidas por nuestras propias decisiones. Pero vamos a aprender en esta noche que el reprender en hebreo es, me acordé de la hermana Jacqueline, porque reprender en hebreo, no porque ella me reprendo, yo la reprendo a ella, sino porque significa yaca. Esa es la palabra en hebreo, yaca, reprender, yaca, que significa también amonestar, exhortar, reconvenir o redarguir. Y la Biblia nos enseña que toda la escritura ha sido inspirada por Dios. ¿Para qué, hermanos? Y útil para enseñar. ¿Para enseñar para qué? Para redarguir, ahí está la palabra. Para redarguir, corregir, para instruir en justicia. Segundo de Timoteo 3:16 lo dice. A fin de que el hombre sea preparado, completo, perfecto para toda buena obra. Así es de que la palabra reprender no es tan mala como nosotros pensamos. No es mala si la hacemos con el amor de Dios. Hermanos, hagámosla con el amor de Dios. ¿Sabe, hermanos, por qué? Porque yo un día puedo estar en la misma situación que ustedes están. Por eso yo tengo que tener amor de Dios y tengo que hacerlo con sabiduría de Dios, de parte de Dios, y con humildad. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué causa que Dios venga a la reprensión de Dios? ¿Qué causa eso? Más bien, ¿qué causa? Hay veces son diferentes causas. Por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, por algo que nosotros hemos hecho, y viene la reprensión de parte de nuestro Dios, pero viene con amor. Nunca el Señor nos va a reprender para destruirnos. No, Él quiere, hermanos, disciplinarnos con amor para ser el mejor. ¿Cuántos de ustedes quieren la destrucción de sus hijos cuando los reprenden? ¿Cuántos? Levanten su mano. Nadie. ¿Qué queremos, hermanos? Lo mejor para ellos. Y les llamamos la atención porque queremos lo mejor para ellos. Bueno, ¿ustedes no creen que Dios es así? Dios, hermanos, el Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Padre Celestial quiere lo mejor para cada uno de nosotros, sus hijos, amén. Pero ¿por qué viene la ira de Dios? ¿Por qué causa? ¿Qué causa que a Dios se ponga iracundo? Por eso yo hablaba del enojo al principio, ¿no? Porque a mí me pasa esto. ¿Quién de aquí no se enoja, hermano? Levanten su mano los que no se enojan, para felicitarles y que Dios les dé un premio. Todos. Dios también. Pero vamos a ver, hermanos, que la ira de Dios no es como la de nosotros. La ira de Dios es santa. ¿Okay? La ira de Dios no es como el cólera de nosotros. La ira, hermanos, Él responde también porque Dios es un Dios que siente. Amén. Dios siente, hermanos. Tenemos un Dios que siente. Es un Dios real. Y Él es contristado. ¿Cómo siente Él? Dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros es contristado por nosotros mismos. Entonces Él siente. Porque ¿quién es Dios, hermanos? Espíritu. ¿Y quién mora en nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Entonces Él, como respuesta a algo malo que hicimos, viene la ira de Dios. Es consecuencia a algo malo que nosotros hemos hecho. Pero Dios la expresa así. La ira de Dios, hermanos, hay una gran diferencia entre nuestra ira y la ira de Dios. Amén. Él la expresa de diferente manera a la ira del hombre. La ira de Dios es santa y siempre justificada. Él tiene razón por airarse, porque es algo justo que Él se aira. La ira de nosotros nunca es santa. La ira del hombre siempre es mala y no es justificada. Pero la ira de Dios sí. En el Antiguo Testamento, yo sé que ustedes están diciendo, ¿por qué está hablando eso? Porque está hablando la Biblia de eso. No me reprendas en el día, ¿qué dice? Jehová, no me reprendas en tu enojo, porque Él se enoja. Sabía el salmista que Dios se enoja.
ni me castigues con tu ira. Qué bendiciones enseñar siempre la palabra de Dios. Y de acuerdo, hermanos, a las series, porque algunos pueden estar pensando, bueno, el pastor está hablando por mí, porque a veces así somos, pensamos, es por mí. No, es de acuerdo a lo que la Biblia dice y Él nos habla a nosotros. Amén. Él nos sigue hablando a nosotros. Pero en el Antiguo Testamento, la ira de Dios era una respuesta divina. Era una respuesta divina al pecado de su pueblo, a la desobediencia del pueblo, a la idolatría del pueblo. Y venía la ira de Dios a causa de la idolatría de su pueblo. Eso le causa, ¿qué le causa a Dios la ira? La desobediencia, el pecado y la idolatría. No hay más cosa tan que le irrite a Dios como la idolatría. Y eso le llena a Él de ira. Pero gracias a Dios, mira lo que dice acerca, lo describe ahí el mismo Salmo, porque estamos estudiando el Salmo, Salmo 78, 56, ve conmigo al Salmo 78, 56. Bendición, hermanos, que un día nosotros, o más bien todos los días, un día recibimos de la misericordia de Dios, amén, porque no merecíamos nada, y todos los días seguimos experimentando la misericordia de Dios. Salmo 78, 56. Dice así la palabra de Dios. ¿Estamos ahí? Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. ¿Qué dice el 58? Le enojaron con sus lugares altos. ¿Qué le provoca, hermanos, a Dios esto? Y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y ¿qué dice? Y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes. Fue así la ira de Dios, hermanos, que vino delante, no solamente sobre Sodoma y sobre Gomorra y otras dos ciudades, pero también con los jóvenes israelitas los consumió. ¿Por qué? Porque ellos se habían vuelto tras ídolos. Y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Aquellas vírgenes no les alabaron. No dijeron, aunque son vírgenes, les vamos a alabar. ¿Qué dice la Biblia? Mira, hermano. Sus sacerdotes cayeron a espada. El pueblo, los sacerdotes, los líderes espirituales de Israel fueron asesinados a espada. Y sus viudas no hicieron lamentación. Es algo tremendo que como consecuencia, si alguien le matan a alguien, uno llora por ellos, pero dice que sus viudas ni lloraron. ¿Por qué? Porque estaban aterrorizados de la ira que había sobrevenido sobre los líderes. Tremendo esto. Sus sacerdotes, dice, cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. El 65 dice, entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente dormido que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Vemos a un Dios, hermanos, que está airado. Y eso no lo hemos visto nosotros, gloria a Dios, hermano. Pero el pueblo de Dios, Israel, sí lo vio en ese entonces. Y yo no estoy esperando tampoco ver la ira de Dios que viene sobre este mundo, porque viene la ira de Dios. Los profetas en el Antiguo Testamento profetizaron de la ira de Dios, del gran día, dice la Biblia. Viene. Los profetas del Antiguo Testamento profetizaban, hablaban de esto, el día de la ira. Vea conmigo a Sofonías 1:14. Sofonías 1:14. Cuando lo encuentren, déjenme saber para nosotros dar lectura. ¿Lo encuentran? Ahí déjenme saber. Sofonías
1:14. Dice la Biblia. Amén. Ahí lo tenemos. Ya estamos cerca, muy bien. Dice 1:14, ¿están? Dice, exacto, dice así la Biblia. Vamos a leerlo todos. Dice así, bueno, escuchen. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. ¿Día de qué? De ira. Aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Tremendo es el día que Dios está en el futuro preparado para este mundo. Gloria a Dios que tú y yo, hermanos, estamos fuera, salvos de esa ira. Gloria a Dios por eso. Bueno, solamente dos estamos aquí fuera de la ira de Dios. No estamos apuntados a la ira de Dios. Gloria a Dios por eso. Vamos a alegrarnos, hermanos, que la ira de Dios no viene en contra de nosotros, su pueblo, en contra de los redimidos, sino en contra de los incrédulos, en contra de los idólatras, en contra de los hechiceros, en contra de los desobedientes, en contra de los homosexuales, en contra de todos ellos viene la ira de Dios. Y la humanidad no ha visto, hermanos, si tú lees todas estas profecías y lo que viene también en el futuro, como ya hemos estudiado en Apocalipsis, es el día de la ira de Dios. Pero gloria a Dios, hermanos, porque tú y yo no estamos apuntados para la ira. ¿Sabe por qué, hermanos? ¿Sabe por qué no estamos apuntados para la ira? ¿Sabe por qué, hermanos? ¿Por qué todos los que hemos estudiado Biblia? Díganme por qué. Una respuesta, ¿por qué no estamos apuntados para la ira de Dios? Porque Jesucristo ya tomó la ira que yo merecía en la cruz. Porque Cristo tomó toda la ira de Dios, hermanos. Cuando tembló, cuando Él estaba ahí en la cruz, vino la ira de Dios que deberíamos nosotros experimentar, vino sobre Cristo. Él ya la llevó nuestra ira que yo merecía. Y yo no quiero estar en ese día. Y Él recibió en la cruz la ira de Dios. Lo dicen los evangelios. Entonces, ¿dónde está eso en la Biblia? En los evangelios. ¿Qué hizo Dios, hermanos, cuando Cristo estaba casi por expirar su espíritu? ¿Qué hizo? Antes de eso, volteó la cara porque no quería ver a su hijo sufrir, hermanos, por toda la ira que estaba siendo sobre el pecado de toda la humanidad. Estaba haciendo justicia, exacto. Y esa ira que Cristo recibió, yo la merecía. Tú la merecías. Todos la merecíamos. Amén. ¿Sabe qué, hermanos? El Nuevo Testamento habla del hombre rico y Lázaro, del juicio de Dios y las serias consecuencias para el rico. ¿Por qué? Porque él no se arrepintió. ¿Y sabe qué? Sufrió la ira de Dios y la está sufriendo, la sigue sufriendo. Mira lo que dice la Biblia, hermanos, acerca del Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Si lo puedes proyectar para que veamos lo que dice ahí. Esto es enseñanza, hermanos. Esto es Biblia. Sino que la ira de Dios está sobre él. Todo aquel que no reciba a Cristo, la ira de Dios está sobre esa persona ya. La ira de Dios está sobre esa persona ya. Yo no quiero tener la ira de Dios sobre mi vida, ni sobre los familiares míos. Dice que la ira de Dios está sobre esa persona que no ha recibido a Cristo. La ira de Dios, bien lo dice, y yo quiero que lo pueda encontrar ella para que lo pueda proyectar y lo podamos ver mejor. Sino que la ira de Dios está sobre él. Lo dice el Nuevo Testamento, lo dice la Biblia. Amén. Así es de que, mira, todo esto, ¿qué causa la ira de Dios? Ya vimos qué causa la ira de Dios, iglesia. ¿Qué lo causa? ¿Qué causa la ira de Dios? Nuestro pecado, desobediencia
y la idolatría. La idolatría. Y eso causa que Dios se aire. Yo no quiero ver a Dios airado, como yo no quiero ver a mi esposa cuando se enoja. ¿Cuántos quieren ver a sus esposas, los hombres que se enojan, sus esposas? ¿Cuántos lo quieren ver? Levanten su mano. Nadie. Si nuestras esposas se ponen así, imagínate nuestro Dios, hermanos. O si nosotros nos ponemos así también los hombres. Yo no quiero ver a Dios airado conmigo. Pero ahí dice, mira, que la ira de Dios está sobre él. Vaya, gracias a Dios, hermanos, debemos más regocijarnos nosotros aquí porque la ira de Dios la recibió Cristo. La ira de Dios, hermanos, la recibió. La ira que yo merecía la recibió Cristo. Gloria a Dios por eso. Amén. Así es de que el salmista estaba pidiendo lo que la oración nuestra debería de ser, iglesia. Oh, Señor, no me reprendas en tu enojo. ¿Ya entendemos mejor? No me reprendas con tu enojo, dice. ¿Y qué más dice? Vayan conmigo, regresemos al Salmo 6. ¿Qué más dice? No, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. No me castigues con tu ira. No me castigues con tu ira. Así es de que la petición del salmista en la desesperación es: Señor, mira, yo sé que he hecho mal, no sé por qué estoy atravesando, si estoy pasando por esto, yo quiero estar seguro, Señor, que yo no te he ofendido y que te acuerdes que yo no quiero que la ira tuya venga a mi vida. Yo sé, Señor, yo quiero estar claro que esta situación, esta condición que estoy atravesando no es por causa de tu ira sobre mi vida. Eso es lo que estaba pidiendo el salmista. ¿Y entendemos mejor, hermano? No me castigues, Señor, con tu ira. No me castigues con tu ira. Y ahora le dice el versículo 2: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Esta oración es una oración de misericordia. Esta oración, el salmista pedía que Dios tuviera misericordia de él. ¿De qué? De la ira que podría, el Señor puede hacerlo, pero gracias a Dios por su misericordia. Le dice: acuérdate de tu misericordia, ten misericordia de mí. Todos sabemos, hermanos, que tenemos un Dios misericordioso. Tú y yo no estaríamos aquí sentados o aquí yo parado si no fuera por la misericordia de Dios. No estuviéramos aquí, ninguno de nosotros estuviéramos aquí si no fuera por la gran misericordia de nuestro Dios. Es extensa, iglesia. No tiene fin la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque yo sigo peco, yo sigo pecando. Y sabe que la misericordia de Dios, aunque yo lo sigo ofendiendo, se sigue extendiendo, porque la ira de Dios ha sido puesta sobre Cristo ya. Gloria a Dios por eso. La palabra misericordia viene del latín que comienza miser. Quiere decir miserable. ¿Cuántos sabían eso, hermanos? Así es. Miser o miser en inglés. Soy miserable. Quiere decir no merezco misericordia. Miser. Es la palabra latín, miser, desdichado. Estoy en una situación que no merezco la misericordia de Dios. Y la otra palabra es que se une, cordis. Latín cordis, en español quiere decir corazón. Miser, corazón, que está unido al corazón de Dios. Ve, hermanos, tremendo estudio. Está unido al corazón de Dios, la misericordia de Dios. Es un amor, exacto, es un amor compasivo. Miser, la palabra misericordia se compone de dos: miser y cordia, que es corazón. Son dos buenas palabras, hermanos. Miser no merece la misericordia de Dios, pero Dios, en su compasión por nosotros, en su amor por nosotros, tiene ese amor por cada persona, por cada uno de nosotros. ¿Cómo lo vemos? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó el amor de Dios, la compasión de Dios, que dio a su Hijo en compasión por nosotros, por otros. Amén. Ese es el sentimiento de Dios, hermanos. Lo llevó a una acción. No solamente dijo los amo y ya, sino que lo llevó a una acción.
Una de las mayores bendiciones que el creyente tiene, que tenemos, es las misericordias de Dios, que son nuevas todos los días. La misericordia de Dios, hermanos, sabe que hoy día se ha renovado para cada uno de nosotros. En este día la misericordia se ha extendido a nosotros y la estamos respirando, la misericordia de Dios. Y si no fuera por la misericordia de Dios, yo no estaría, y tú no estarías aquí en esta noche. Ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Así es de que por eso dice la Biblia que tenemos que ser misericordiosos, compasivos los unos con los otros, tocarnos el corazón. Eso es misericordia. Dios se tocó su corazón al ver a su creación perdida, sin esperanza. Vea lo que dice, hermanos, Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Es un versículo favorito mío. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hay veces que los hermanos me preguntan y me dicen, ¿cómo ha estado, pastor? Y le digo, bien, por la misericordia de Dios. No hemos sido consumidos. No hemos sido consumidos por la misericordia de Dios, hermanos, porque la misericordia de Dios ha sido más grande que nuestro pecado, que nuestra desobediencia, que todo lo mal que hacemos todos los días. Y esa misericordia de Dios se ha extendido para conmigo y para contigo en esta hora, en este día. Y dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Oh, la vemos en cada amanecer, la misericordia de Dios. En las nuevas oportunidades que nos da en este día, que nos presenta el Señor, nuestro Dios, podemos ver la misericordia de nuestro Dios, aunque le fallamos. Todos aquí le fallamos. Levante la mano lo que no le ha fallado a Dios aquí en este día. Levantemos la mano. Todos le fallamos y su misericordia no nos falla. Amén, aunque nosotros le fallamos. Es lo que está diciendo ahí, que Él es fiel. Pecamos. Amén. Todos los días cometemos errores. Amén. Y merecemos ser castigados. Pero en su misericordia, que es nueva, se renueva cada mañana, Él nos muestra su gran misericordia para con cada uno de nosotros. Dios permanece a nuestro lado aunque nosotros le abandonemos. Amén. Esa es misericordia de Dios. ¿Sabe por qué aquellos que se han apartado no han sido consumidos de Dios? Hay unos que han dado la espalda a Dios y no han sido consumidos por la misericordia de Dios. ¿Sabe que algunos que han hasta a Pedro, como Pedro, negaron a Cristo? Y hay unos cristianos que están negando a Cristo. A lo mejor no lo hacen con su boca, pero con sus hechos. Y nosotros también lo hemos negado con nuestros hechos. Y Él no nos ha castigado por la misericordia de Dios, por su misericordia, porque es grande. Tenemos un Dios misericordioso, un Dios fiel. Allí mismo en el Salmo 103, porque estamos viendo los salmos. Salmo 103 o Salmo 103. 103, que es lo mismo, 103. 8 al 13. Amén. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, gloria a Dios, hermanos, y grande, ¿qué dice en? Misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará, gloria a Dios por eso, hermanos. Todos debemos estar contentos. El enojo no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Qué tremenda descripción hace el salmista aquí. Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente, y nos da una ilustración del occidente. El oriente nunca se van a poder encontrar el oriente y el occidente. Dice, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y ahora nos dice otro para que entendamos todavía mejor. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Oh, padres, levanten su mano los padres que somos aquí, padres o tíos. O sí, tíos, tías. ¿Sabe que hay veces que nos hacen cosas malas los hijos o los sobrinos? ¿Y qué hacemos nosotros? Tenemos misericordia de ellos, nos compadecemos de ellos. ¿Por qué? Porque tenemos ese sentimiento en nuestro corazón, que Dios nos lo ha dado.
Nos compadecemos de ellos. ¿Cuántas veces yo no me he compadecido de mis hijas? Que les merecen un castigo y no les castigo. Merecen que les quite el teléfono por 1 año y solo se lo quito por medio año. No, por 1 mes. Merece que se lo quite por 1 semana y se lo quito por 1 día. Y yo digo, no abuses de la misericordia que tiene tu papá. Ellas han experimentado la misericordia. ¿Por qué, hermanos? Porque yo la experimento todos los días de parte de mi Padre Celestial. Yo todos los días la experimento. Porque Él tiene misericordia de mí. Gloria a Dios, hermanos, que Él tiene misericordia de mí, que no ha terminado conmigo. Amén. Nosotros no somos tan terribles. Un pastor cae y todos lo condenamos, porque no somos misericordiosos. ¿Cómo que ya cayó el pastor y va a seguir predicando? Sáquenlo fuera de aquí. Así hacen muchas iglesias. Pero no, la iglesia que tiene misericordia no es para excusar al pastor, porque hay consecuencias. Ya hay consecuencias de parte de Dios. ¿Pero qué? Lo restauran. Lo restauran otra vez, porque ¿cuántas veces tú no caes como cristiano? Y nosotros no te decimos y cerramos la puerta. No, tú ya no tienes, ya Dios terminó contigo. No, exacto. No, porque es misericordioso nuestro Dios. ¿Quién somos nosotros para que cuando alguien cae, condenarlo y no restaurarlo? ¿Quién somos nosotros, hermano? Nadie. Somos hombres que experimentamos la misericordia de Dios todos los días. Y esta es una tremenda descripción. Este Salmo 103, del 8 al 13, es una tremenda descripción de la naturaleza de nuestro Dios. Que Él es clemente y compasivo. Oh, gloria a Dios por eso. Dios, hermanos, no tiene que esforzarse en mostrar para con nosotros su compasión y misericordia. Eso es algo que a Él le fluye naturalmente, porque es parte de Él. Es parte de Dios, misericordia. Es lento en airarse, es lento en enojarse y es grande amor sobre nosotros sus hijos. Qué misericordia Dios ha tenido para conmigo, que muchas veces ni nos damos cuenta de la misericordia de Dios que ha tenido con nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones que si no fuera por Dios y los ángeles, nosotros ya no estuviéramos aquí porque hubiéramos caído literalmente a un vacío, o hubiéramos tenido un accidente en un auto, en un coche, en un automóvil, en un camión, en un carro, en una camioneta, y allí hubiéramos quedado? Pero fue la misericordia de Dios que dijo, no, todavía muestro mi misericordia para con este, o para con él, o para con ella. Es la misericordia de Dios. Es solo la misericordia de Dios, que es más grande que cualquier de nosotros pecadores. Es más grande la misericordia de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Él conoce que nosotros somos seres necesitados. Amén. Y que solamente, hermanos, Él puede pensar de algo de nosotros y solamente con el pensamiento de Dios terminar con nosotros, con solamente el pensamiento de nuestro Dios. Él puede terminar con nosotros, pero no nos trata, no conforme a nuestros pecados, y no nos paga según nuestras maldades, sino que Él nos da de su misericordia en vez de lo que merecemos, que es castigo. Amén. Y sabes qué, hermano, no es que Dios ignore nuestras malas acciones o nuestros malos pensamientos o nuestros pecados. No, es que Él nos conoce, pero aún así nos ama. Aún así nos ama. Aún así Él lo pasa por alto. Aún así nos deja otro día esperando que nosotros nos acerquemos, que nos arrepintamos de nuestros pecados. Él deja otro día, porque eso dice. Le explico ahora mejor Lamentaciones 3:23, porque lo dijimos muy rápido y lo parafraseamos muy rápido, pero es muy grande el significado. Que lo pasa sobre el alto, que lo deja a un lado. Ok, este día no, sí sé que tu pecado no me agrada y tu maldad no me agrada, pero este día no, te voy a dar otra oportunidad. Eso es lo que significa Lamentaciones 3:22 y 23. Dios nos da otro día y otro día, por eso es una nueva oportunidad. No es como que no hicimos nada, para ver y también para Él ver si nosotros vamos a tener el corazón de acercarnos a Él en ese día. Oh, gloria a Dios por la paciencia que nos tiene, hermanos.
Qué bendición. ¿Y sabe quién es nuestro puente? Así como recibió Cristo nuestra ira, Él es también nuestro puente para acercarnos a Cristo, a Dios. Es Jesucristo, que dice que es nuestro abogado, nuestro intercesor, que nos defiende día y noche delante de nuestro Padre Celestial. Que Él dice, mira, Padre, yo ya he pagado por ellos. Mira, Padre, yo he dado toda mi vida por ellos. Por eso tiene misericordia, hermanos, de nosotros, todos nosotros. Dios dice que nosotros lo hacemos 100 o 1000 veces, pero sabe que Él sigue teniendo misericordia de nosotros. ¿Y qué es lo que estaba orando el salmista? Y para cerrar, no solamente pide por misericordia y ora por misericordia. Él estaba, hermanos, en una situación física que estaba sufriendo físicamente. ¿Por qué lo dice, pastor? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Ve lo que dice, hermano, el Salmo 6, 2 parte B. ¿Qué dice? Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Estaba pidiendo para que Dios le diera alivio de una enfermedad física. Eso es lo que estaba pidiendo él. Sanidad, dice, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. La enfermedad no es por el castigo de Dios, no es por la ira de Dios, es por diferentes circunstancias que pasamos en nuestras vidas. Pero él tenía una enfermedad, él tenía síntomas de alguien que está bien enfermo. Algunos de nosotros hemos pasado por eso, que nos sentimos tan enfermos que hasta los huesos nos duelen. Es tremendo, hermanos. Dice, sáname. Así es, hasta los pelos nos duelen a veces, amén. Y nos sentimos en esa situación y le pedimos a Dios, oh Señor, tú eres el mejor médico. El médico no va a saber cómo tratar esta enfermedad, pero tú eres la mejor medicina. La palabra es la mejor medicina para esos tiempos. Oh, la gente me dice, pastor, mire, pero estoy pasando, usted no sabe lo difícil que estoy atravesando en estos tiempos. Pues tengo noticias, Dios es el mejor médico y la palabra es la mejor medicina y Cristo es la mejor solución para cada una de nuestras situaciones, para cada condición, para cada situación es Cristo nuestra solución. Amén. Así es de que él pedía no solamente por sanidad física, pero mira también, hermanos, dice el versículo 3, el Salmo 13, y ahí cerramos. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Le hace una pregunta. Oh, no solamente el salmista le estaba doliendo, tenía una enfermedad física como la tenía Pablo, sino que también tenía en su mente, en su corazón, en su emoción, en su alma, dice que era algo fuerte. Puede ser que tenía una aflicción tan grande, una ansiedad tan grande, una depresión, no lo sabemos, no lo especifica la Biblia, pero dice, mi alma también está muy turbada. Muy turbada. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esa condición? No levanten su mano, pero algunos de nosotros. No tenía paz él. Cuando dice mi alma está muy turbada, no había tranquilidad en él. No había nada que lo podría hacer sentir, recibir alivio en esa circunstancia. No solamente tenía dolor físico, pero tenía un dolor emocional. Y sabía, hermanos, que hay veces que nosotros nos podemos aliviar rápidamente de los dolores físicos, porque son más rápidos, pasan más temporalmente, sí. Pero ¿sabe lo que se queda? El emocional. El dolor emocional dura más tiempo, porque nos podemos recuperar, se puede sanar una herida. Yo me corto, me sano rápido, gloria a Dios, gracias a Dios porque puso en eso en nosotros que hay sanidad ya que Dios nos ha dado naturalmente, que las células con que Él nos creó mandan la señal a donde está herida ese miembro y ahí comienza inmediatamente comienza a sanar. Inmediatamente, Dios nos hizo así. Perfecto, el Dios perfecto que tenemos nos creó tan perfecto así que comenzamos a sanar al instante y no nos damos cuenta. Pero las heridas emocionales duran mucho más tiempo. Esas heridas duran más tiempo que lo físico. El dolor dura más 7 veces o más. ¿Por qué lo dice, pastor? Porque lo hemos pasado. Y porque tú lo has atravesado. Duramos años en recuperarnos de algo que nos afectó en el pasado.
Otros todavía estamos en ese proceso. Te abandonaron tus padres y todavía hay algo en ti. Te abandonó tu esposa y todavía hay algo en ti. Pasó algo en tu vida y todavía hay algo en ti, porque se recupera, esa recuperación se tarda más bien. Se recupera hasta mucho tiempo. Por eso él decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo me voy a sanar de lo emocional que estoy pasando? ¿Hasta cuándo voy a estar pensando en esto que estoy atravesando? ¿Hasta cuándo? No es malo pedirle a Dios o decirle hasta cuándo. El salmista lo decía, hermano. Hay muchas veces que nosotros sacamos cosas que son fuera de contexto. No, ¿cómo le voy a pedir a Dios o cómo le voy a decir a Dios, Señor, ¿hasta cuándo? Lo dice la Biblia, el salmista lo oraba. Sí, hermanos, porque Él conoce, aunque no le digamos, Él sabe que nosotros decimos, Señor, ¿cuándo va a terminar esta prueba? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar sintiéndome así como me estoy sintiendo en este día? ¿Hasta cuándo? Él le preguntó, él le pidió a Dios, ¿hasta cuándo me sentiré angustiado? ¿Hasta cuándo sentiré alivio? ¿Hasta cuándo sentiré tranquilidad en mi mente, en mi corazón? ¿Hasta cuándo? Y para muestra un botón, 2 Corintios 5:6. 2 Corintios 5:6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Mira, hermanos, ¿sabe por qué está hablando esto aquí la palabra? Porque también, así como David, Saulo o Pablo, mejor dicho, Pablo, estaba padeciendo en lo físico también. Tenía un aguijón que había pedido varias veces y Dios no le concedió eso. Y él decía, ¿hasta cuándo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice, estamos ausentes. Vamos a leerlo otra vez desde el 6. ¿Están ahí? Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Qué tremendo, amén. ¿Y qué más dice, hermano? Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque en este cuerpo vamos a sufrir muchas aflicciones, muchas enfermedades. Y Él quería estar ya parar eso y no seguir sufriendo por toda su vida. Pero dijo, bueno, hasta que Dios quiera. Amén. Pero mira más adelante en el 7, ahora en el 7, ahí mismo un capítulo más, 2 Corintios 7:5, dice, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro, ¿qué dice? Sino que en todo fuimos atribulados de fuera, con conflictos de dentro, y a veces son peores los de dentro, temores, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber que vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Oh sí, hay muchas tribulaciones, hermano. Y él pedía, aún en la tribulación del cuerpo que estoy atravesando, Señor, dame de tu fortaleza, sáname. Pero yo espero ese día. Pero no es malo decirle, Señor, ¿hasta cuándo estaré pasando por eso? Lo dijo el salmista, lo dijo Pablo, lo dijeron ellos, los grandes hombres de Dios. No, nosotros, hermanos, no estamos, porque Él lo conoce como quiera, aunque no se lo digamos audiblemente, Él conoce nuestro corazón. Si estamos atravesando por cualquier. ¿Por qué digo que lo dijeron ellos? Porque vea lo que dice en el Salmo 6:4. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame una vez más por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Yo quiero alabarte ahora mientras estoy vivo.
Dame vida para alabarte, le estaba pidiendo. Sáname para alabarte. Ayúdame, alíviame, dame alivio, no solamente de lo físico, pero lo emocional, para seguir alabándote. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque tenía temor. El salmista tenía temor también. ¿Dónde lo dice, pastor? El Salmo 23 lo dice. Salmo 23. ¿Cómo que el salmista tenía temor? Sí, hermanos, hay temor. Elías tuvo temor de una mujer, de una bruja. Era emocional, exacto. Vea lo que dice el salmista, el Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué se estaba diciendo él? ¿Por qué escribió eso? Porque él tenía temores. Porque él tenía temor. ¿Sabes qué, iglesia? Que hay temor también, aún de creyentes, a la muerte. Sí. No le voy a pedir que levanten su mano, pero si Dios nos pediría a cada uno de nosotros, si tenemos temor a la muerte, si somos honestos con Dios, si tenemos temor a la muerte. Pero somos creyentes. El salmista tenía temor. El salmista tenía temor. Y algunos de nosotros tenemos temor porque no sabemos lo que va a pasar. Sabemos, creemos en la Biblia y confiamos en la Biblia. Y entonces, porque cuando te hablan de muerte, te sientes, no es agradable a algunos. No deberíamos tener temor a la muerte. No estoy diciendo que tenemos que tener temor a la muerte. Estoy diciendo lo opuesto, que no deberíamos. Pero si lo tenemos, Él nos libra. Dice, líbrame. Aunque ande en valle de sombra de muerte, cuando ya vea que estoy tan enfermo y que la muerte está para llegarme y llevarme. Porque tenemos temor a la muerte. ¿Sabe por qué la gente a veces se pone tan mal así? Porque tiene temor a la muerte. Aún creyentes tenemos temor a la muerte. En lo más profundo de nuestra mente tenemos temor a la muerte. Y él dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué bendición. No deberíamos, pero lo tenemos, o hemos experimentado, porque no hemos experimentado esa transición. ¿Qué es lo que es una transición? Y todos los cristianos vamos a morir. Pero gloria a Dios, ¿qué estaba hablando aquí ahora, hermanos? Estaba hablando, esto es más enseñanza que prédica, estaba hablando de la segunda muerte. Porque ya sabemos que al cristiano la primera muerte la vamos a sufrir, pero no vamos no morimos, nuestro espíritu no muere, sino que vive. Amén. ¿Por qué Jesús les decía siempre a los apóstoles y a la iglesia neotestamentaria? ¿Qué le dijo Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios, hermanos, porque los cristianos íbamos a sufrir la primera muerte, pero la segunda muerte no la vamos a sufrir. Gloria a Dios. No la vamos a sufrir. Es, hermanos, para vida. ¿Qué es la segunda muerte? Separación de Dios. Y nosotros más bien nos va a acercar con Él. Así es de que no tenemos que tener temor a la segunda muerte. A la primera, como les dije, de vez en cuando nuestra mente nos juega trampa, así podría decir en español. Sometimes our minds plays tricks on us. Nos quiere dar traer ese temor, ese engaño. Pero gloria a Dios, hermanos, que tenemos la palabra de Dios y la segunda muerte no se apoderará de nosotros. Porque aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Y vivirá para siempre, sin dolor, sin más temor, sin nada. Es lo que dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Por eso Él decía, líbrame de la muerte. ¿De cuál muerte hablaba? Él sabía que iba a morir un día. Su hijo había muerto. Estaba hablando de la segunda muerte. Qué importante es estudiar la palabra de Dios más profundo.
No estaba hablando aquí el salmista de la primera muerte. Está hablando de la segunda muerte. Líbrame de la muerte. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? ¿Qué es el Seol, hermano? El Seol. El Seol es el lugar de los muertos. De los muertos. El Seol. El Hades sí es el infierno. El Seol es el lugar de los muertos. Ve, gracias a Dios que la palabra nos enseña. Así es de que cuando nos sentimos que Dios nos ha abandonado en la situación que estamos atravesando, Dios está con nosotros. Y no tenemos que tener temor ni a la muerte, ni a la vida, ni a nada. Pasábamos con el hermano ayer o antier por los cementerios, el hermano Jesús y yo decía, wow, que la gente, le comenté eso al hermano y él también me comentaba, de una gente que vive cerca del cementerio y aquí en Estados Unidos los cementerios son como un jardín, son hermosos. Pero ¿quién de ustedes quisiera tener de vecinos a los muertos? ¿Quién de ustedes, hermano? No hace nada. Decía mi abuelita, hay que tenerle miedo a los vivos, porque los muertos están muertos. Por eso decía, ¿quién te alabará? Los muertos no le pueden alabar a Dios ya en su cuerpo, pero los vivos sí podemos. Así es de que, hermanos, él pedía para que Dios le liberara de todo temor, que sea el temor que estamos atravesando. ¿Sabía que el temor viene todavía a los cristianos? No digas tú, pero el temor viene a cada uno de nosotros y Dios nos da su palabra para vencer todo temor, cualquiera que sea, en esta hora, en esta noche. Un día vamos a morir, pero no vamos a estar apartados de nuestro Dios para siempre. Va a ser un abrir, un cerrar de ojos aquí y un abrir a la eternidad, por siempre. No sabemos cómo va a ser, cuándo va a ser, pero el día que sea, Dios ha tenido misericordia y va a tener misericordia de nosotros. Amén. Vamos a orar en esta hora. Ahí en su lugar o